Vamos a ver lo que es el manejo de señales en el dominio de la frecuencia. Y recordamos que las características de una señal en el dominio del tiempo serían justamente la amplitud, el periodo, cuya inversa es la frecuencia, y la fase, que es el desplazamiento en el tiempo, ¿no? Entonces, en un caso general de la vida real hemos dicho que esto no es tan bonito, ¿no? Entonces tendremos que hacer un análisis de estas frecuencias mediante lo que sería, por ejemplo, la transformada de Fourier, ¿no? En este caso, esta sería la definición de la transformada de Fourier, donde omega va a ser 2 veces pi por la frecuencia. Ahora bien, la transformada de Fourier nos va a determinar la función en el dominio de la frecuencia, ¿no? Pero como pueden observar por esta J que representa el número imaginario, pues vamos a tener números complejos a la salida, ¿no? El resultado de una función compleja con parte real e imaginaria nos permite analizar en dos partes, ¿no? Lo que sería el ángulo como tal por cada frecuencia y la magnitud por cada frecuencia. Entonces, en ese sentido, podemos tener lo que sería el espectro de magnitud, que sería la magnitud de la señal en frecuencia respecto a la frecuencia, y lo que sería el desfase, ¿no? Donde este desfase nos daría directamente el valor de esta señal en el ángulo que se va a mover, ¿no? Tomando en cuenta como que el ángulo va a ser también un desplazamiento, decíamos, ¿no? Pero este ángulo va a variar con cada frecuencia, ¿no? Como podemos ver en esta gráfica, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde sacaríamos la parte del módulo y de magnitud y lo que sería el ángulo? Pues directamente por definiciones de números complejos tendríamos que la magnitud va a ser la parte real más la parte imaginaria en raíz de cada una de estas al cuadrado. Y el ángulo va a ser el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real, ¿no? Como ejemplo, podríamos tomar en cuenta, por decirles, este caso de una simple función que nos dice que es 3 omega más 4 omega, la relación que se tendría una vez que se ha transformado al dominio de la frecuencia, ¿no? Entonces, para la magnitud, tomamos la parte real, que sería 3 omega, y la parte imaginaria, que sería 4 omega, y este es al cuadrado, ¿no? Operando tendríamos 9 omega cuadrado más 16 omega cuadrado, que sacándole la raíz va a ser 5 omega, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que en este caso nuestra magnitud va a ser 5 veces omega, ¿no? Entonces, este sería nuestro resultado de magnitud. Para lo que sería la fase, pues tendríamos algo similar, tomando en cuenta la parte imaginaria, que sería en este caso 4 omega, y la parte real, que sería 3 omega. Entonces, la parte imaginaria sobre la parte real, y nosotros vamos a tener el arco tangente de ese ángulo, ¿no? Ahora bien, si nosotros graficamos el anterior, bueno, en este caso casualmente nos ha salido una constante, ¿no? La gráfica de una constante va a ser simplemente una recta, y la gráfica de una recta vamos a tenerlo directamente un, una pendiente que sale del origen, ¿no? Entonces ahí tendríamos nuestros dos gráficos que hemos visto en el anterior caso, ¿no? Ahora, para lo que sería, por ejemplo, las gráficas de este tipo de funciones en formato, deberíamos tomar en cuenta el manejo de transformada de Fourier en telecomunicaciones, ¿no? Recordamos en este caso que se va a trabajar con la transformada de Fourier para analizar la señal o analizar el sistema, ¿no? O bien la interacción entre ambos, ¿no? Por ejemplo, el caso de un
típico sistema de comunicaciones, vamos a tener amplificador en la transmisión, el transmisor como tal que va a modular, la antena que va a convertir la parte eléctrica en energía electromagnética, el medio que inalámbrico, una antena de recepción, un amplificador de llegada, la adecuación de la señal, ¿no? Aquí tendríamos lo que es la modulación y aquí la demodulación, por ejemplo, ¿no? Si nosotros utilizamos este software MATLAB, podríamos tomar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tomando este vector de datos al azar, podríamos graficarlo en el dominio del tiempo, ¿no? Lo podemos convertir a través de lo que sería la transformada rápida de Fourier, de FPT, en lo que sería la señal en el espectro de frecuencias. Como ven, cada punto de estos es justamente un par ordenado, ¿no? Con su parte real y su parte imaginaria. Nosotros de esto podríamos sacar tranquilamente lo que sería su magnitud. Q igual a módulo, que sería abs, en este caso de Y. Y como verán, obviamente son números ya reales, ¿no? Entonces podríamos ya plotear esto. Y se puede observar acá una salida, por ejemplo, donde la primera frecuencia es 71 y tendríamos la última frecuencia acá en un valor relativamente más bajo, ¿no? 15, algo así, una representación del medio de la frecuencia y bueno, ahí podemos sacar nuestro análisis de nuestra señal, por ejemplo, ¿no? Y qué es lo que podríamos hacer con ella. Así como estos ejemplos, hemos hecho el mismo procedimiento con otros vectores, ¿no? Por ejemplo, este de acá, donde tenemos un pico en una frecuencia central. Y ese pico se representa también, ¿no? En otro caso que tenemos otro ejemplo, ¿no? Otro vectorcito. Y su respectivo espectro de frecuencia. Obviamente esto va a tener sentido cuando nuestra señal sea una señal real y espero que les haya gustado esta parte de manejo de transformadas en MATLAB y la aplicación a la parte del ambiente de telecomunicaciones.